Hola gente del otro lado de las ondas, esto es Café y Arte y hoy estoy solo. Gente del otro lado de las ondas es mi intro habitual, pero hace unos cuantos días una escucha muy querida, muy apreciada y una fiel escucha me dijo que debería de cambiarlo, pero no me dijo por qué. Entonces, y tampoco me dio opciones. Entonces, pues no tengo idea. Por el momento se quedará con esto. Pero ¿por qué digo gente del otro lado de las ondas y todo esto? Es porque es directamente consecuencia del lenguaje incluyente o inclusivo, no sé cómo se diga. Este lenguaje que termina con E o que utiliza las X para hablar de géneros y cosas por el estilo. Creo que nunca he dicho abiertamente cuál es mi opinión acerca de esto. Yo creo que el lenguaje incluyente tiene bases sólidas. Tiene bases muy sólidas. Es verdad que en otros lenguajes el género pasa a segundo término y hay palabras generalizadas para hablar sobre géneros, pero en el español, como lo conocemos, sí hay masculino y femenino y todas estas cosas. Estoy de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que ya se ha llevado al extremo del ridículo, pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con que traten de imponerlo. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se crea que no existen otras formas de expresarse, que no hay una manera como más relajada de no hablar de géneros. Personas del otro lado sí lo hay. El hecho de decir personas habla sobre eso precisamente. Entonces, creo que tienen razón, pero creo que no va a funcionar. Creo que el lenguaje incluyente está condenado a no pegar, y no lo digo yo, lo dicen las reglas generales en la historia de la cultura, que dictan que si un lenguaje no es común a la base de la sociedad, a los de abajo, los de hasta abajo, que si no lo usan, que si no saben qué onda con ello, pues está destinado a desaparecer. Así que no soy yo, son las circunstancias. No eres tú, soy yo. Pero, bueno, el asunto aquí es que siempre he pensado que las personas que abusan del lenguaje incluyente y que tratan de hacerlo como un dogma para no encasillar en géneros y cosas por el estilo, no están utilizando todas las posibilidades del español. Hay muchísimas formas de decir las cosas, hay muchísimas formas de arreglar las cosas, de solucionarlas. Decir gente en general es una de ellas y no me quita nada de tiempo. Entonces mi intro básicamente es como una cachetada a las personas que en algún momento me dijeron que tenía que utilizar lenguaje incluyente. ¡Ja! Tomen eso, no lo hago. ¡Jo, jo, 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 jo! Entonces, hasta que me digan qué podría decir yo en el intro, esto va a seguir así. ¿Me estás escuchando? Tú sabes quién eres, ahí estás. Así que, bueno, hoy, como ya habrán notado, estoy solo. Hay ya programas, válida la redundancia, programados con invitados, pero han pasado cosas sumamente interesantes en el ámbito cultural general que la verdad me llamaron a hacer una reflexión profunda, y pues aquí estoy, tratando de editorializar. La realidad es que desde la última vez que estuve grabando solo, el mundo era otro. El mundo había cambiado completamente. El mundo ha cambiado completamente en todo este tiempo. Y bueno, es prácticamente irreconocible. En este momento tenemos una guerra relativamente profunda en Europa. Y bueno, hay circunstancias en torno a ella que afectan a todo el mundo. La cuestión de el petróleo, la cuestión de las economías mundiales, los partidos que se toman, el hecho de que Estados Unidos esté implementando una guerra psicológica con la gente, en torno a la opinión que debemos de tener, es bastante interesante. Nunca se había visto en la historia que se utilizaran las redes sociales. Bueno, sí se había visto en las elecciones de Estados Unidos, lo que hace CNN todo el tiempo. Por ahí Dross tiene un video al respecto muy interesante, que no deja de ser pues Dross. No es una
fuente muy confiable que digamos, y él mismo lo dice. Pero la realidad es que sí está muy, muy padre empezar a estudiar el tema desde ahí. Es un contenido muy light que nos puede dar directrices de cómo buscar información al respecto. De verdad manipulan los medios y manipulan de una forma sorprendente, pero ahora las redes sociales juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque obligan a la gente a tomar un bando. Obligan a las personas a decir yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy en desacuerdo con esto. Y bueno, están siendo manipuladas sin siquiera saberlo. Por ahí tengo muchos amigos que toman parte de todo lo que se dice, de todo el ambiente y el panorama sociocultural o sociopolítico a nivel global, que bueno, realmente se ve que se quedaron con la primera historia que encontraron y de ahí sacaron toda una ideología. En fin, así es esto de las opiniones. Entonces, pues sí pasó esto de la guerra, pasaron muchísimas otras cosas. Y en el ámbito mexicano, pues ha habido reporteros por ahí que han perdido la vida de forma violenta. Ha habido una opinión general al respecto, a partir de los mexicanos y del extranjero, de la noción que tienen del extranjero las personas. Y bueno, una respuesta por ahí de cierto personaje haciendo una suerte de berrinche interesante. Y que la gente de repente, la gente que lo sigue, que lo defiende, decía, wow, es que sí hay, señores, y eso es valor, y etcétera, etcétera. No, eso no es valor, señores. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el valor. Cuando defiendes a un país, eso es valor. Cuando defiendes las circunstancias de un país y lo que se está haciendo por cambiarlas, eso es valor. Pero cuando defiendes solo tu persona, no es nada de valor. No es más que un berrinche tal cual. Y en ese mismo rubro, pues han pasado muchísimas otras cosas. Pero pues obviamente no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho espacio, así que tendré que hablar de una que me llama mucho la atención, que me ha estado rondando la cabeza y que he estado investigando en todos estos días. Y es el ataque directo a la libre expresión. A mí me pueden tocar lo que sea, yo aguanto vara, yo soy una persona que puede recibir todos los insultos del mundo y me voy a reír y voy a hacer bromas al respecto. Pero de pronto cuando se me toca la libertad de expresión, ahí sí me prendo, ahí sí no lo soporto. Pero hay una razón, y es que bueno, yo soy artista visual, yo soy pintor, manejo muchas disciplinas, pero en general soy pintor. Y la realidad es que no podría yo pintar las cosas que quiero si no fuera por la libertad de expresión. No podría yo tocar los temas que me gusta tocar, no podría yo hacer los análisis que hago, no podría yo a pronto tener este programa si no fuera por la libre expresión. Y en el momento en que alguien la toca, la verdad es que me enerva. Creo que nunca he dicho cómo nació este proyecto en particular. Este proyecto en su nueva etapa, que es la que están escuchando en este momento, pues lleva muy poco, lleva prácticamente todo lo que llevamos del año, pero ya antes había grabado varios programas precisamente solo, así como lo que estoy haciendo ahorita. Pero la realidad es que no me gustaban, solo trabajaba con una plataforma, no tenía mucha infraestructura, no tenía yo mucha tecnología para poder grabar algo de calidad. Y la realidad es que las personas que estaban detrás de mí, las personas que yo consumo, dejaron la vara muy alta. Hay cosas de enorme calidad, con enormes contenidos, con un maravilloso audio que yo tenía que tratar de igualar. Así que todos esos programas yo los considero programas perdidos. Que no niego o no pierdo la esperanza de retomar los temas que tomé en aquel entonces. Pero ahorita ya estoy como con otras nociones de cómo se deben hacer las cosas. Este programa en particular pretende hablar acerca de las cuestiones culturales en general, de lo que está pasando en la cultura, de lo que está pasando en el panorama artístico, en el panorama mediático y todas estas cosas, pero desde una perspectiva un poquito relajada.
¿Por qué? Porque, ¿cómo decirlo? Las artes plásticas están... la noción de la gente que no está metida en las artes plásticas está por los suelos. Es terrible escuchar a las personas decir, yo no sé de eso. Yo no entiendo de esas cosas, yo estoy feliz aquí, yo no tengo por qué estar sabiendo quién está exponiendo o qué se tiene que decir. Es horrible. ¿Y por qué la gente hace eso? La entiendo perfectamente. Cuando tú platicas con un artista plástico, cuando tú platicas con alguien que se dedica a las humanidades en general, son personas terriblemente aburridas y terriblemente egocéntricas. Son personas que creen tener la razón, son personas que siempre te van a estar echando en cara que ellos estudiaron tal o cual cosa. Y que Dios me perdone, le doy la razón a Avelina Lesper cuando dice que los artistas creen que el arte tiene que ser infalible, que una obra es buena solo porque es una obra, no por el contenido, no por lo que representa, no por lo que comunica, sino solo porque es una obra. Y si tú no lo entiendes, entonces es tu problema, no el mío. Y lo he visto demasiado, al grado de que las personas pues la gente de a pie, mis amistades, las personas alrededor mío, no entienden y no quieren entender nada respecto de cultura, qué se hace, cómo se hace, de qué vive un pintor, porque hasta la fecha hay la percepción general de que yo no hago nada. Hasta este momento de mi vida hay la percepción general, y lo he notado mucho, de que soy una persona que no tiene trabajo, que está siempre sin hacer absolutamente nada, y he recibido críticas muy duras a ese respecto. La última fue hace unas semanas, en donde me decían que por qué no primero me encargaba de subsanar todas las necesidades básicas y ya después veía por la pintura. Pues podría haber hecho eso perfectamente, pero la realidad es que no habría crecido como pintor de la forma en que lo hice, o que creo que lo hice, y no habría podido tocar todas estas fibras que he tocado, no habría podido tener todas las satisfacciones que me han traído mi carrera, y pues he aprendido a que me dé igual la percepción que se tiene de los pintores en general, pero no me gusta cómo la gente se aleja, no me gusta cómo creen que las artes son solo para cierto sector que puede pagarlo. No me gusta cómo se alejan de los museos porque consideran que no son lugares donde podrían encontrar algo divertido o algo interesante. Y aquí estoy yo. Yo soy una persona que en serio he encontrado muchísima riqueza en la gente. No solo la gente que me es personalmente familiar, que se dedica a lo mismo que yo, en la gente en general. Todas las personas tienen algo que decir, todas las personas tienen una buena anécdota, incluso una mala. Incluso la gente del esnable, conocía a una familia terriblemente mala. Todos en la familia, de los que aprendí demasiado, que fueron un tema de estudio sorprendente que hasta la fecha me sigue sirviendo para todas las cuestiones sociológicas que he estudiado. Así que todos tenemos algo que aportar, y de esto va este programa. Trato de indagar un poquito respecto de cómo hacer llegar el conocimiento a la gente, y sobre todo tratar de buscar a la gente que hace cultura, no solo la gente que se dedica a hacer el cartel de la cultura en general, las grandes cabezas que siempre están en museos y cosas por el estilo. No, la cultura se refiere a todo lo que hace el hombre, a todo absolutamente, en general. Por eso podemos hablar de la cultura maya, la cultura azteca, la cultura china, etc. Las culturas abarcan todo este tipo de cosas y no tienen absolutamente nada que ver con la percepción general que tiene la gente de cultura, que es lugares aburridísimos, copas de vino, pláticas sumamente aletargadoras y todas estas cosas que conforman una parafernalia. Para Chimalhuacán, parafernalia es las cosas que tienen que ver con un tema. O sea, por ejemplo, vestirse de cierta forma, eso es una parafernalia. Entonces, todo eso
suena sumamente aburrido desde afuera, sumamente aburrido, pero no lo es. La verdad es que es sumamente apasionante, es muy divertido y la mayoría de la gente con la que convivo en este medio tienen un sentido del humor muy interesante. La mayoría, sí hay personas sumamente aburridas, pero eso en todos los ámbitos. A mí no me culpen, no culpen a las artes. Y los museos, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, nunca he entendido por qué las personas no hablan o hablan bajito en los museos. ¿Por qué las personas de repente entran en un museo y se ponen en este mood de caminar muy lento, mirar un cuadro, quedársele viendo por unos cuantos segundos, después asentir con la cabeza lentamente mientras cierra los ojos y después seguir su camino? Y todos los cuadros son iguales, ¿no? Y en ese momento yo me pregunto, bueno, ¿te está gustando? ¿No te está gustando? ¿Te estás preguntando cuánto tiempo es el adecuado antes de decir, ya lo entendí? No lo sé. Es muy raro esto de la solemnidad en la cultura. Y ya lo digo, no ayuda en absoluto el hecho de que los que nos dedicamos a hacer cultura lo hagamos de forma tan mamona, por decirlo de cierta forma. Quiero decir, he escuchado conversaciones tan absurdas como que no, lo que pasa es que los artistas tenemos una importante labor en la sociedad porque somos anyway, agregue cualquier adjetivo interesante y mamón. No, las culturas no son eso. Podemos encontrar cultura en todos lados. De hecho, el ser humano tiene dos necesidades sumamente básicas: la comida y el sexo. La comida y el sexo son las dos búsquedas más solicitadas en Google a nivel mundial. Y después de eso está el goce estético, en general. Y cuando digo en general, estamos hablando de que podemos ver una película en el momento en que ya tengamos sexo y comida asegurado y lo vamos a disfrutar. En el momento en que tengamos ya aseguradas todas nuestras necesidades básicas, vamos a empezar a ver por nuestro deleite personal. Vamos a dejar de preocuparnos por cosas superfluas, vamos a dejar de preocuparnos por qué tenemos que hacer al día siguiente y vamos a empezar a gozar de un momento. En este instante deberían de preguntarse ¿cuánta gente conocen que tiene un cuadro en su casa? De lo que sea, de cualquier cosa. Hay muy pocas casas en las que yo haya estado que no tengan una última cena, por ejemplo. La última cena, también ya lo dije en algún momento, no es un cuadro religioso. La esencia de la última cena es un momento dramático de la historia humana. El instante en que Jesús, durante la última cena, dice: alguien me va a traicionar, y Judas dice: ¿acaso seré yo? Ese es el momento retratado en la última cena. Es muy, muy humano. Pero las personas consideran que es un cuadro religioso. Así que está en todas las casas. En prácticamente todas. Yo tengo una última cena. Y yo no soy lo que se dice una persona religiosa. Así que, pues nada, a mí me gusta por el contenido que tiene. A la mayoría de la gente le gusta por lo que le transmite. Y eso, precisamente, es consumir arte. Es consumir cultura. No tiene absolutamente nada que ver con ir a la última gala, no tiene absolutamente nada que ver con vestirse bien, con comer canapés, con tomar vino, con toda esta parafernalia. Vuelvo a reiterar, parafernalia son las cosas que juntan un tema. Pero las personas se siguen alejando, así que tengo que poner tengo que levantar la mano y tengo que hacerme escuchar para que las personas digan: mira, tal vez podría interesarme, tal vez podría estar chido entrarle por este lado. De tal suerte que he tenido y tengo el gusto y el lujo de tener muchísimas amistades que se dedican a la creación, a la creatividad. Tengo amistades que son bastante interesantes en cuanto a sus actividades. Ya tuvimos, por ejemplo, a Ale Gaitán, que es psicóloga y que tiene además una noción de la psicología bastante New Age. No soy muy fan de los asuntos New Age, pero la verdad es que creo que funcionan. Creo que las personas, creo que las cosas que funcionan a las personas deberían de respetarse en ese sentido.
Y sobre todo, y lo repetiré hasta el infinito, y es parte del tema que nos trajo hoy aquí, deberíamos de estar en contra de las ideas, no de la gente detrás de las ideas. Eso debería de estar estipulado en roca, deberíamos de poder entenderlo y deberíamos de poder tener diálogos que vayan a más en ese sentido. Y bueno, Ale fue una persona muy muy apreciada en esta plataforma, me lo han hecho saber muchísima gente que de pronto era totalmente ajena a los temas que tratamos en ese programa y que le encuentran utilidad, que dicen, bueno, es que esto me puede funcionar en la vida. Así que, pues nada, de eso va este programa. La realidad es que no es el único proyecto que tengo muchísimos más proyectos en el tintero. Todos estos proyectos nacieron pues prácticamente cuando comenzó esta situación pandémica que estamos viviendo, sobre todo en momentos de cuarentena, en los momentos en que la cuarentena estaba más en su nivel más álgido. Yo empecé a tener esta necesidad de hablar, de decir algo. Digo, la soledad es una cosa interesante y sorprendente. Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga dependiendo de cómo la sobrelleves. Y yo decidí empezar a hacer algo respecto de mi propia soledad. Y pues nada, aquí estoy. Sobre todo que, bueno, la pandemia y la cuarentena nos pegó tanto que era o hacer podcast o salir a disparar a un centro comercial a la gente. Y bueno, en ese momento no había gente en los centros comerciales, así que hubiera sido un despropósito terrible. Pero es por eso precisamente que aumentó la cantidad de podcast en el mercado. Esto me resisto a llamarle podcast, esto es un programa, una charla entre amigos, de ahí el nombre, Café y Arte, que se refiere a estas charlas de café que he tenido toda la vida y que siempre había tenido la inquietud de grabar porque me parecían interesantísimas. Y pues nada, aquí estoy. En este tiempo en que si lanzas una piedra en la Ciudad de México seguramente le vas a dar un podcaster, en que hay demasiados. Estoy tratando de pues no competir, porque yo con mis 5 seguidores actualmente no puedo competir con nadie, pero sí de aportar, tratar de aportar algo importante o que me parece importante y que prácticamente nadie está tocando. Que la gente además está ávida de escuchar este tipo de cosas. Hay una sed de conocimiento interesante en estos tiempos que se contrasta perfectamente con parte del tema del que estoy hablando ahorita. Estamos viviendo como nunca antes un periodo de ignorancia general en la sociedad actual. Quiero decir, respecto de todas las cuestiones que tengan que ver con humanidades, sobre todo la historia, vivimos como nunca una ignorancia total respecto de la historia. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Damos por sentado que ya todo está escrito, damos por sentado que la historia es estática y damos por sentado que la información está ahí para el momento en que la necesitemos. No ahorita, ¿para qué? La vamos a utilizar en el momento en que nos estemos peleando con alguien en las redes o cosas por el estilo, pero no nos interesa tener esa disciplina de conocimiento. Yo recuerdo que cuando era joven, y lo recuerdo porque fue muy poquito, teníamos una biblioteca enorme en casa de mis padres. Había muchísimos libros sobre diferentes temas, había enciclopedias, había libros temáticos, había muchas novelas. Y de pronto las enciclopedias eran para mí en un periodo en el que el incipiente internet no servía para absolutamente nada. Bueno, sí, para bajar pornografía de una forma sumamente lenta y pequeños clips de 2 minutos que duraban en bajar unas 5 o 6 horas aproximadamente. Pero cuando de pronto me decían, oye Sergio, ¿tú sabes qué quiere decir tal cosa? Yo decía, híjole, no tengo el dato ahorita, pero te lo averiguo y mañana te digo. Y me iba a los libros, me iba a buscar un tema en particular, me iba a buscar alguna fuente y de ahí me iba a otro libro. Y empezaba a buscar información de uno y otros lugares, la empezaba a contrastar y decía, ok, ya tengo la respuesta. Eso está chido. Eso era disciplina. Pero ahora lo que veo
y a cómo llevan las cosas, o cómo llevamos las cosas, es que de repente te dicen, oye Sergio, ¿tú sabes qué quiere decir tal cosa? Y tú dices, no lo sé, pero déjame googlearlo. Y lo googleas y te quedas con el primer link que te aparece en la pantalla. Así que eso no es disciplina. Eso es solo copiar y pegar. Y todos sabemos, todos absolutamente sabemos, que conocer datos no es lo mismo que ser inteligente. Y yo sé datos, no soy inteligente. Y sobre todo yo no tengo la razón de absolutamente nada. He tenido que aprender muchísimas cosas y sigo aprendiendo. Lo poco o mucho que sé sobre pintura me ha costado trabajo, me ha costado disciplina y no creo parar. Tengo que aprender muchísimas otras cosas y esto se va a poner buenísimo. Pero ¿qué pasa con la gente en general? ¿Qué pasa con las personas con las que antes peleaba en redes? ¿Qué pasa con las personas que de pronto consideran que es más importante tener la razón que tener un punto de vista sólido? No les interesa el conocimiento. No les interesa realmente llegar a la verdad sobre un tema que les apasione o que les cause intriga o que les dé curiosidad, que creo que es lo mismo. Bueno, anyway, compréndanme, soy de Chimalhuacán. A ellos les interesa tener la razón, les interesa dejar calladas a las personas, les interesa demostrar su superioridad intelectual o moral o un larguísimo etcétera. Y no me gusta decirlo de esta forma, pero me parece que hay una necesidad de ser escuchados, que hay una suerte de vacío general en las personas en donde quieren llamar la atención. Ya había platicado sobre esto a grosso modo cuando hablé con Toño, que es, me parece que mi programa número 2, por ahí búscanlo. En el comienzo hablaba de que hay una razón para que la gente crea que está generando activismo, que está haciendo un cambio en el mundo, por hacer un post en Facebook, por hacer una foto en Instagram, por decir es que debemos de ver esto y cosas por el estilo. En ese momento el cerebro genera ciertas proteínas que nos hacen sentir bien, como si hubiéramos hecho una buena acción. Entonces, en el momento en que posteamos eso, en el momento en que hacemos las historias de Instagram, en el momento en que hacemos los estados de WhatsApp, porque además esa es otra, ya no tenemos tiempo para consumir, tiene que ser rápido y expedito. Y en ese momento nos sentimos tan bien como si hubiéramos salido a hacer activismo real, a ser personas que buscan un mejor planeta o una mejor vida y que creemos que tenemos las herramientas para demostrarlo. No, así no funciona el mundo. Está chidito cuando dices, híjole, es que estoy preocupado por el bosque en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea que se esté acabando el bosque. Voy a postearlo. Y en el momento en que lo posteas y comienzas a generar likes, te sientas plácidamente a disfrutarlo. Esa es una estupidez. Pero llevó a decaer a la sociedad en diferentes vicios interesantísimos que se ven por todos lados. Las personas están preocupadas por defender una superioridad moral que no les pertenece, por proteger a colectivos en los que no o de los que no pertenecen, de los que no se podrían sentir identificados o nada por el estilo, pero creen que deberían de estar defendiendo a las personas que consideran que no se pueden defender solas por ser minoría. Y eso nos ha llevado a una suerte de inquisición en las redes sociales horrible. Horrible, todo el mundo está viendo qué escribes, cómo lo escribes, por qué lo escribes, y saltamos a la menor provocación. Tratamos de decir, híjole, es que tú eres lo que sea, un xenofóbico, un homofóbico, un machista, un largo, etcétera. Pero pues no vemos la carnita, solo nos vamos por lo primero que interpretamos, que esa es otra, interpretaciones. Y de ahí no hay más, no hay un diálogo real. Tratamos de hacerle ver a la gente
lo malos que son los demás y lo bueno que soy yo por demostrarlo. Y en el momento de encarar a estas personas que siempre tienen algo que decir, usualmente no tienen argumentos. Usualmente recurren a las falacias lógicas, sobre todo la falacia de autoridad. Me he topado 20,000 veces con la falacia de autoridad, que es esta cosa que tenemos muy los mexicanos de ponerles prefijos a nuestros nombres respecto de la profesión a la que nos dedicamos. Lo que pasa es que yo soy el doctor tal, o yo soy el historiador tal, o yo soy el artista tal. ¿Tú quién eres? Eso habla de una frustración terrible. Conozco muchísima gente muy inteligente, sumamente capaz y sumamente brillante en sus áreas, que jamás en la vida han tenido que recurrir a eso. Jamás en la vida. Sus acciones hablan, sus resultados hablan, la gente a su alrededor habla de ello, y ellos jamás han tenido que decir: este es mi currículum, para poder decir lo que digo. Entonces, híjole, es que los ejemplos sobran. Tengo muchísima gente en ese maravilloso ecosistema llamado redes sociales que podría ejemplificar perfecto lo que estoy diciendo. Digo, no quiero aludir a ninguna, pero son personas que a la menor provocación te dicen: lo que pasa es que yo estudié esto y tú no. O lo que pasa es que yo puedo hablar de esto porque estudié esto. No, no, señores. El hecho de que tú seas psicólogo no te hace una autoridad, solo te hace ser psicólogo. Hay pésimos psicólogos, hay excelentes psicólogos. Eso no dice absolutamente nada de ti. Solo dice que tuviste la disciplina de cursar N cantidad de años una carrera. Nada más. Las carreras no aseguran absolutamente nada. Si las cosas que tienes por decirme son: mira, lo que pasa es que yo hice esta investigación hace unos meses, unos años o lo que sea, y la publiqué en tal lugar, o sabes que yo tuve un grupo de control en tal lugar, o sabes que yo hice una investigación de campo en tal lugar, entonces podemos hablar de alguien que tiene autoridad. Pero el solo hecho de decir tu currículum te convierte en un pusilánime, en un pendejo. De verdad, lo juro, jamás hagan eso. No habla más que de su frustración para con la vida. De decir: por favor, escúchenme, por favor, necesito un poquito de atención, porque lo merezco, porque yo soy superior a ti solo porque tengo un prefijo en mi nombre y un título que lo respalda. La vida no funciona así, señores. De verdad, no funciona así. En fin, entonces, pues nada, aléjense por favor de la gente que crea tener la razón. Nadie tiene la razón absoluta, nadie absolutamente. Yo no tengo la razón. Yo aprendo de los errores. A mí me gusta cuando las personas me dicen: sabes que estás equivocado por esto y esto. Y cuando veo que tienen razón, porque también hay personas que son muy superficiales en cuanto a sus respuestas, pero cuando veo que tienen razón y me lo demuestran y que yo estoy equivocado, de verdad me alegro mucho, porque creo que no hay mejor forma de aprender que darse cuenta de lo equivocado que estamos. Y en ese sentido, pues esta semana han pasado cosas interesantísimas en las redes sociales que consumo, las que no consumo, en las redes sociales que gustan en general, que no gustan, que causan polémica, y es el asunto de Chumel Torres, José Manuel Torres. Que bueno, para los que no lo sepan, los pongo en contexto. Chumel Torres es un youtuber, nació en YouTube directamente con un programa llamado El Pulso de la República, un programa del que yo era consumidor asiduo en sus primeras etapas porque tenía un excelente escritor a su lado, el señor Chumel Torres. Hacía contenido junto con Durden, otro escritor maravilloso y digo otro youtuber maravilloso y un escritor sorprendente que le sabe masticar a los temas, sabe cómo entrarle y que en un momento determinado puede cambiar sus perspectivas como la persona sabia que creo que es. No lo conozco personalmente, pero he consumido muchísimo de todo lo que hace y lo hace excelente. Y lo he visto cambiar de opinión respecto de muchos temas. Eso habla de una madurez intelectual cabrona. Así que en sus primeras etapas El Pulso de la República era maravilloso. Era una
una cosa digna de verse. Pero después empezó a decaer porque, bueno, no tengo idea de por qué salió Durden del equipo, empezaron a llegar algunos otros escritores y después se volvió una plataforma ya con una fórmula aprobada que hasta la fecha sigue siendo aprobada, pero que jala mucho. La gente escucha mucho ese contenido en sus dos facetas. Había 3 facetas, pero eso es parte de lo que tenemos que platicar. Por ahí había un programa de HBO interesantísimo, muy bien llevado, muy bien hecho, con una aproximación a los temas que trataba sumamente profesional, pero se fue, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Bueno, porque HBO aparentemente puede hacer programas con mucho sexo explícito, puede hacer programas sumamente violentos, puede hacer programas bastante interesantes en cuanto a contenido, pero no puede con el Vox Populi de todo un país. Así que tuvo que darle aire. Pero bueno, volvamos al contexto. Hace unas semanas, respecto de cierta casa de cierto color neutro que estaba en Estados Unidos o que está en Estados Unidos y que tiene que ver con un personaje de la vida política mexicana, una de las diputadas, si mal no recuerdo, no quiero decir nombres porque, bueno, no soy tan grande como para decir nombres. No, la verdad es que no recuerdo el nombre de esta diputada, pero busquen por ahí la nota, está interesantísima. Externó su apoyo al caso de esta persona que tenía una casa de color grisáceo en Estados Unidos, pero lo externó de una manera pues bastante popular, para decirlo a menos. Sí se vio muy arrastrada, sí se vio cañonamente complaciente, y Chumel Torres lo hizo ver en su programa de una forma bastante graciosa, si me lo preguntan. La frase fue, y la cito: mija, tantito más arrastrada y babosa y te sale caparazón. Eso fue sorprendente. Ella es de Chihuahua, él es de Chihuahua, entonces él decía que le avergonzaba de ser de Chihuahua, del lugar de esta mujer y cosas por el estilo. Y entonces esta mujer, en un alarde de superioridad política, de superioridad en torno al escarnio público, decidió acusarlo de violencia de género. Sí, así como suena. El tipo habló de lo arrastrada que se vio en sus declaraciones y ella dijo: es que eso es violencia de género. ¿Por qué? Porque soy mujer. Entonces es obvio que es violencia de género. Así que fue a levantar el acta para hacer para abrir la carpeta correspondiente, la carpeta de investigación, y la fiscalía dijo: híjole, es que esto no corresponde, esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero ella dijo: no, es que esto es violencia de género, o sea, yo soy mujer y esto está cañón. Y entonces la fiscalía dijo: pues vamos a ver qué podemos hacer, y le armaron el caso. Dijeron que era apología al delito. No tengo idea de por qué, asumo que ellos tampoco tienen idea de por qué, pero tenemos ahí por unas vagas nociones de por dónde va a ir el asunto. Pero la cosa es así. De repente en su programa este hombre habla de los dichos de una mujer de la vida política de México. Y la mujer de la vida política de México de repente dice: es que eso es violencia, voy a atacar a este hombre. ¿Y con qué pretexto lo voy a atacar? Violencia de género. Eso, mi gente del otro lado de las ondas, se llama censura. Eso no fue un ataque a los dichos de este hombre, no fue un ataque o no fue un contraataque a un ataque directo al género de esta mujer. Fue un ataque porque no me pareció lo que me habías dicho. Y pues las redes se encendieron. Por ahí hubo bastantes movimientos en Twitter a ese respecto. Hubo muchísimas menciones, hubo muchísimas voces que decidieron hablar.
Y bueno, la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de que las voces, vamos a llamarle pensantes, de que las voces generales de México estén en contra de lo que haya pasado y lo consideren de verdad un ataque a la libertad de expresión. Pero pues por ahí está mi raza de bronce tan querida por mí, que dicen que no. Que dicen que dicen 20,000 cosas. Digo, afortunadamente el clamor general es que sí es un ataque a la libertad de expresión y además prostituyendo el asunto de la violencia de género. O sea, en este sentido estamos viendo cómo se intenta pisotear dos cosas por las que se ha tenido que pelear durante muchísimo tiempo. Gente ha muerto por la libertad de expresión. Gente ha levantado la voz, ha sido golpeada, ha sido desaparecida. Gente ha tenido que sufrir cañón por la libertad de expresión. Y en ese momento, en el momento en que cualquier persona, sea del escaño que sea del color que sea de la afiliación social, política o etcétera que sea, trata de atacar la libertad de expresión, yo sí salto. Yo creo que podemos estar o no de acuerdo con el contenido que hace Chumel Torres o quien sea. Cualquier persona que les guste o no les guste. Hablemos de gente deleznable. Hablemos, por ejemplo, de Laura Bozzo. Odio el contenido que hace Laura Bozzo. Jamás en la vida vería el contenido de Laura Bozzo. Sé del contenido de Laura Bozzo porque ha crecido tanto su fama que hay que saberlo, hay que entenderlo y hay que entrarle al tema. Pero no me gusta. Jamás me ha gustado. Y sin embargo, lo defiendo. Defiendo el derecho que tiene esta persona a decir las cosas que dice, a hacer las cosas que hace, siempre que no se meta con la integridad de las otras personas. Mi libertad termina donde tus derechos comienzan. Y estamos hablando de dos cosas que son fundamentales, que de hecho son una sola. La libertad de expresión es un derecho fundamental de los seres humanos y está en la Constitución. Búsquenlo, me parece que está en el artículo 11. Esto asegura que pueda decir lo que quiera, lo que sea. Cáigale a quien le caiga, pésele a quien le pese, moleste a quien moleste. Yo puedo decir absolutamente lo que sea. Y puedo no estar de acuerdo con lo que dicen las otras personas. Pero de verdad, como Voltaire, moriría por su derecho a decirlo. Así de claro es la cosa. Y entonces esta mujer dice, bueno, pues ¿saben qué? Vamos a atacarlo. ¿Por qué? Porque pues tengo que complacer. Digo, si ya estoy tratando de complacer a ciertas personas, pues vamos a complacerlos bien. Vamos a hacerles la chamba, ¿cómo no? Pero a mí me sorprende y me sorprende mucho. Chumel Torres no es una persona... ¿cómo decirlo? Es el eslabón más débil de la cadena de la comunicación. Él vino de YouTube, sí es una persona muy famosa, sí tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia en redes, maneja unos números maravillosos, a pesar de que la gente esté diciendo estupideces como qué bueno que a ese payaso ya nadie lo toma en serio, que lo he escuchado muy, muy repetido últimamente, en esta semana en particular. Pero es una persona pública y es una persona que tiene derecho de hacer lo que sea en su espacio. Lo que sea, de decir lo que quiera, es su espacio. Él tenía un espacio también en la HBO, ya lo dije, era un programa maravilloso, ese sí lo consumía. Tenía toda una producción detrás y era una producción maravillosa que manejaba temas interesantísimos con invitados interesantísimos. Y sin embargo lo quitaron. Y lo quitaron porque no es el primer accidente político que tiene este hombre con esta administración actual. En la primera ocasión él había sido invitado a una conferencia, a un foro sobre inclusión en la comedia. Y bueno, a esta mujer, a esta gente en el poder no le pareció que un personaje como él que hiciera tanta mofa. Su tipo de comedia es hacer muy mofa de mi México mágico. Y pues a la gente no le parecía que eso fuera inclusión, así que lo cancelaron el evento, cancelaron a la comisión que lo hacía.
y cancelaron de paso, pues, todas las personas de HBO, el programa de Chumel. Así que nos quedamos sin muchas cosas en ese momento. Pero sabiamente este hombre, que también me cae muy mal, Tenoch Huerta, dijo, no te preocupes, lo hacemos, porque ese tema me interesa. Y claro que le interesa. ¿Qué tengo contra Tenoch Huerta? Tenoch Huerta es un excelente actor, no lo voy a negar, me encanta cómo actúa, pero es un pésimo comunicador. Es una persona horrible en cuanto a comunicación. ¿Por qué? Porque un día descubrió un nicho, un día descubrió que hablando sobre su morenés, que hablando sobre el, comillas, racismo, comillas, que hay en México, y hablando desde la perspectiva de generar odio, la gente lo comenzaba a escuchar más. Así que hizo de ello una plataforma para poder hablar a gusto sobre el racismo en tal o cual cosa en México. Y la verdad es que eso, lejos de generar un cambio, lo que hace es polarizar más a la gente. Lo que hace es ver un poco más para con diferencia de géneros, de situaciones económicas, de colores, de un larguísimo etcétera. Si las personas construyen a partir del odio, van a generar odio. Si las personas construyen a partir de la disconformidad respecto de cosas tan abstractas como la cuestión racial, van a generar odio. Y eso es lo que está haciendo Tenoch Huerta. Y le funciona. Y también le funciona que ya es un ícono de ese tema, aún a pesar de que no lo conoce. Él evidentemente es una persona que ha sido privilegiada en más de un aspecto en su vida. Se nota por la forma en que se construye, por la forma en que se expresa, por a qué se dedica. Quiero decir, Tenoch Huerta. Su nombre y su apellido ya dicen mucho. Pero además habla del racismo desde la perspectiva de alguien en el privilegio. Él obviamente nunca ha estado en el barrio. Obviamente nunca ha estado en la parte más baja de la sociedad. No sabe cómo funciona todo ahí abajo. Y es que hay que ser claros. Si vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de racismo bien. Hay que aclarar las cosas. Sí existe un racismo o sí existe un clasismo en México muy marcado, pero donde lo he visto de forma más recalcitrante ha sido en el barrio. Ha sido morenos contra morenos tratando de sobresalir. Y no quiero decir morenos como una noción de personas más abajo o personas más arriba. No. O sea, yo hasta que llegué al bachillerato no me había dado cuenta que había gente de diferente color de piel. Eso no me interesaba y en la vida me ha interesado. La verdad es que no encuentro diferencia entre un tono de piel y otro. Pero la mayoría de las personas creen que eso es importante. La mayoría de las personas creen que existe un cambio de trato respecto del color de tu piel, que debes de sentirte orgulloso de tal o cual cosa y debes despreciar tal o cual cosa. Hacia los dos sectores, hacia los morenos, los claros, los buenos, los malos y un larguísimo etcétera. Señores, las razas se inventaron cuando nació la colonia en México. Las razas se inventaron a partir de una necesidad que tenían los españoles de explotar los recursos naturales de México. Así es, esa es la realidad. Las razas, como tal, como concepto, solo tienen aproximadamente 500 años. Sep. Esa es la realidad, Tenoch Huerta. Lo que tú estás defendiendo lo estás haciendo entrever más. ¿Por qué se inventó esto de las razas? Eso es otro tema y en algún momento lo platicaremos. Pero volvamos con el asunto de Chumel Torres. Cuando cancelan este foro, Tenoch Huerta y Chumel Torres deciden hacerlo de nuevo. Se buscan un espacio, les ofrecieron un espacio, lo hacen. Yo vi el debate y era un debate interesantísimo porque hablaba sobre la comedia y la situación de clases, de inclusión y todo este tipo de cosas. Y no había comediantes. Era un debate donde no había comediantes. ¿Cómo se puede hablar de la comedia sin comediantes? Había personas que tenían una perspectiva, que tenían una opinión. Y vuelvo a lo mismo, la libertad de expresión
nos hace o nos da la libertad, nos da nos asegura que podemos decir absolutamente lo que queramos. Y en ese sentido, en este foro, por ahí búsquenlo, está en YouTube si no me equivoco. En ese sentido, había una chica que decía que estaba en contra de la comedia que se hacía en México porque resultaba clasista. Ella tenía ciertas características de persona de puerto, y por su discurso de odio hacia un comediante en particular, el señor Héctor Suárez, que ya no está con nosotros, creo, no sé si ya se murió o no, pero me parece que sí, es que ha muerto tanta gente últimamente, gente famosa y no famosa también. Esta chica lo que decía era que este tipo de comedia que hacía Héctor Suárez le parecía abominable por la forma en que se expresaba, le causaba mucho repudio. Decía que cómo podían poner a las personas de la costa como gente hipersexualizada, como personas parecidas a simios, como personas fácilmente caricaturizables, y que hablaban mucho de sexo y de malpensados y cosas por el estilo, refiriéndose a un personaje en particular de Héctor Suárez, el negro Tomás. Y me hizo mucha gracia esa participación de esta chica, porque evidentemente no conoce al señor Héctor Suárez. Evidentemente no tiene idea de quién es Héctor Suárez para el panorama de la comedia en México. Héctor Suárez fue corrido de todos lados por hacer comedia de crítica, por hacer comedia de denuncia social, por hablar de temas incómodos para la sociedad. Héctor Suárez era un ícono de la resistencia. Héctor Suárez era una persona que peleó por derecho a decir lo que quisieras en donde quisieras. Y esta señorita, en su profunda ignorancia del tema, lo reprobaba por un solo personaje que a ella no le parecía. De ese tamaño y de esa calidad era el debate. Un debate sumamente pobre, sumamente mediocre, sumamente aburrido y sumamente vacío. Un debate que adolecía mucho de aquella circunstancia que lo hizo que lo hizo nacer, precisamente, de aquella circunstancia que hizo posible ese espacio. No se veía ya no la participación de las voces adecuadas, no se veía la razón en la participación de las personas. Digo, Chumel Torres, él lo dijo desde mucho antes de participar en ese debate, que él desde la primera invitación que tuvo al debate original, él iba como punching bag. Él sabía que iban a burlarse de él, que iban a hacerlo menos, que él ni siquiera sabía debatir, pues que se había preparado un montón viendo videos de Jordan Peterson. Y por cierto, ya lo perdimos ese hombre. Es triste, pero una fuente de conocimiento menos. Pero sí, él decía que había visto debates de Jordan Peterson para saber cómo podía contestar, cómo debía conducirse y cosas por el estilo. Él se preparó el tema, pero no, todo el mundo lo hizo añicos, y lo hizo añicos desde una perspectiva que no era la del tema general, que no se veía que las personas... Era como Avelina Les, pero de repente tratando de hablar sobre graffiti. Se veía que no tenía ni idea del tema. Pero, en fin, esa fue la situación y él quedó, vamos a llamarle, estigmatizado. ¿Pero qué hizo este hombre? ¿Se lo tomó en serio? ¿Hizo una apología o hizo de ello su bandera de vida? No se lo tomó en serio y siguió haciendo lo que sabía hacer. Y eso, mes amis, es la fórmula para la felicidad. Si no la conocen, aquí se las digo perfectamente. Vuelvo a hablar de Dross, este youtuber, bueno, no youtuber, generador de contenido, pero ya histórico, que ha sabido evolucionar, que es un ícono del internet, de los comienzos del internet y hasta ahora. Tiene unos números increíbles, tiene una presencia maravillosa y bueno, su contenido ya no es tan bueno, pero evidentemente conforme va
avanzando la sociedad, sus temas se van agotando un poco, pero ha sabido evolucionar. Ha sabido meterse en los recovecos de las redes y ha sabido cómo salir adelante. ¿Y cuál es su fórmula? No se toma en serio a sí mismo. Jamás lo ha hecho. Cuando de repente le dicen, este video ya lo evidencié como un video falso, ya vi que estás diciendo mentiras, sus respuestas normalmente son, ¿pero son estúpidos? Ahí perfectamente en mi canal dice que esto es entretenimiento. Yo estoy haciendo contenido de entretenimiento. No estoy diciendo que esto sea un documental. No estoy diciendo que esto deben de creérselo. Estoy tratando de entretenerlos. Y lo logro. Así que la culpa la tienen las personas que se toman en serio todas estas cosas. Que dicen, es que yo tengo superioridad moral. Es que yo puedo callarte porque puedo. Es que yo quiero tener la razón. Es que yo tengo que humillarte de ciertas formas. Gente, relájense un chingo. La verdad es que la vida es maravillosa. La vida es sorprendentemente fluida. Siempre que no te tomes tan en serio a ti mismo o a ti misma. Es algo digno de verse. Es algo digno de vivirse. Es algo de lo que puedes aprender mucho. Si nos aprendemos a relajar, si aprendemos a decir, bueno, mira, tal vez no sea tan malo, vamos a escuchar a las demás personas. Todo fluye. Y todo fluye bien chido. Pero no, aquí van todos los que creen conocer sobre todos los temas porque yo tengo un doctorado en tal cosa. Y por eso puedo hablar sobre otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver. Y todo este tipo de cosas dan asco. No sé hacia dónde va a ir la sociedad. Pero esta ignorancia de la que hablaba al principio es muy peligrosa. La mayoría de la gente que apela en contra de la libertad de expresión porque se consideran superiores moralmente, hacen que vivamos con miedo, que vayamos por la vida fijándonos en qué estamos diciendo, fijándonos en a quién podemos molestar, fijándonos en qué podemos hacer mal o por lo que podemos ser juzgados. Eso no es vivir. Eso debería de estar ya en otro nivel más bajo en este momento de nuestra sociedad. Tenemos un internet maravilloso, gente, úsenlo. No lo usen solo para decir, miren a este perrito, o miren esta injusticia, o miren en qué lo están engañando, o miren a este imbécil. No, deberíamos estar utilizándolo para construir, no para tratar de destruir. Pero ahí van todos los imbéciles del mundo a decir, yo tengo la razón y tú no. ¿Por qué? Porque mis papás no me pusieron atención cuando era chiquito. Necesito que tú me la pongas. Así que, pues nada. Esta semana me dolió un ataque a la libre expresión porque lo vi en todos lados. Pero me sentí bastante contento del resultado, no, de la reacción de las personas que tienen peso en el nivel mediático, que dijeron no. Esto no se puede ir impune, esto no está chido, y la verdad es que yo defiendo perfectamente el derecho de las personas a decir lo que quieran. Y ya después les demostraré si tienen razón o no. Pero por lo pronto pueden insultar a quien quieran, pueden hacer absolutamente apología de lo que quieran, pueden decir lo que sea, pueden hablar sobre diferentes temas, hacer bromas de diferentes casos. Por ahí decía Trino y lo decía muy bien, no existen bromas impropias, existen malos chistes. Entonces yo me quedo con eso, yo me quedo con que esto no debería de volver a pasar. La realidad es que la libre expresión es fundamental y la necesitamos. Hay muchísimas novelas de distopías que hablan sobre la falta de libertad de expresión. Pues estamos llegando a ellas, maldita sea. Ya estamos llegando a un 1984, ya estamos llegando a un Fahrenheit, ya estamos llegando a un mundo feliz. O sea, no se puede ir por la vida estando atento a qué dicen los demás. Eso habla muchísimo de las carencias que tenemos nosotros mismos. Esto es lo que les tenía que decir. Estas son las cosas que tenía yo en el tintero esta semana.
La verdad es que no sé hacia dónde nos encaminamos, pero las personas que hacemos resistencia, que tratamos de hacer resistencia, que tratamos de decir, carajo, este es mi espacio, si tienes algo que decir, ven y dilo aquí. Tenemos mucha guerra por delante. Así que nada, yo fui Sergio Calderón. Búsquenme como Sergio Calderona en todas mis redes y nos vemos la próxima semana. Espero que no con otro tema tan espinoso. Espero que me dejen descansar un poquito de la editorialización que me cansa tanto. Pero no lo sé. El panorama me dice que probablemente aquí estaré de nuevo solo la próxima semana. Muchas gracias y aquí estamos.